¿Cómo estás? Acá te habla Gustavo Guerrero desde Buenos Aires, Argentina. Quería seguir compartiendo otro tema con vos, otro tema que creo que es importante. Ojalá todos los videos que estoy subiendo te ayuden. Trato de hablarlo de una forma muy sencilla para que todos puedan entenderlo. Por eso muchas veces vas a ver que no hablo con palabras muy especiales, muy sofisticadas, porque trato de comunicar y que todos podamos entender lo que estamos hablando, ¿no? De lo que estoy hablando. En esta ocasión, alguna inquietud que yo tenía y quería compartirte es sobre el tema de la vida espiritual, de nuestra relación con Dios. Muchas veces uno escucha que las personas dicen, bueno, este tema no es de mi interés. Para mí el tema de Dios o de la Biblia o de conocer a Jesús es un tema que poco me interesa, eso queda para otros, para el que le guste, como si fuera una elección, algo con poca importancia, ¿sí? Se toma el tema espiritual o el tema que lo que tiene que ver con Dios como algo con poca importancia o para elección de algunos que les gusta como si fuera un hobby, seguir a Dios o creer en Dios o buscar o leer la Biblia o conocerlo a Dios como si fuera un hobby, no una elección. Ahora, ¿de qué te quiero hablar? Yo de ninguna manera quiero hablar de una imposición o de que todos tienen que hacer lo que yo digo o dice una institución o una religión, ¿no? Pero yo quiero mostrarte la realidad, que vos comprendas que hay cosas que no son una elección, que hay cosas que son para conocerlas y son para vivirlas, y que tenemos un corto tiempo aquí en la tierra y que pronto vamos a tener que estar. Pronto digo porque los años del hombre son pocos y vamos a tener una eternidad donde vamos a tener que estar con Dios, encontrarnos quieramos o no quieramos con el mundo espiritual en algún momento, y qué mejor que por hoy ir conociendo a Dios. Esto es muy importante. Lo que pasa es que como hay otras cosas de la vida que por ahí nos alcanzan más o le vemos como si fueran de más importancia, porque son las cosas que vemos, ¿no? Las cosas palpables. Por decirte algo, la salud, cuidarnos la salud, todo esto está bien, cuidar la salud, cuidar nuestra alimentación. Te doy un ejemplo, si uno se enfermara de alguna enfermedad rara y que necesita ayuda porque vemos que nos vamos deteriorando en alguna parte del cuerpo y que por ahí los médicos no saben, no le encuentran y estamos yendo a un médico a otro buscando la salida para nuestra enfermedad, nos preocuparíamos, creo yo, ¿no? Porque tenemos un problema que se ve visible, una enfermedad donde recurrimos a distintos médicos, e inclusive ahora con el internet nosotros buscamos, muchas personas lo hacen, buscar referencias sobre tal enfermedad, sobre lo que me está pasando, para encontrarle una solución al problema, que me parece perfecto, así debe ser, buscar estar bien saludablemente, solucionar los problemas de enfermedad o de salud, porque son importantísimos. Claro, son cosas visibles, palpables, que las estamos sufriendo y decimos, bueno, le dedicamos todo el tiempo, ¿no? a querer conocer y buscar solucionar los problemas, que está perfecto. Ahora, el mundo espiritual, como no lo vemos, entre comillas no se ve, no lo podemos palpar, desde la muerte, la enfermedad también podríamos decir, porque la enfermedad puede tener consecuencias de muerte, o cierto tipo de cosas espirituales que a veces le sucede a las personas, manifestaciones espirituales que le sucede a ciertas personas, donde no le encuentran solución ni en la ciencia ni en otras cosas. Ese sería otro tema, pero bueno, en algún momento en la vida nos vamos a enfrentar con lo espiritual, ya sea en esta tierra, con alguna situación donde nos encontremos enfrentados con lo espiritual, o en la otra vida, y antes que lleguemos a la otra vida o antes que partamos de esta tierra, qué mejor que acomodar nuestra vida y tener una relación con Dios, ¿sí? Entonces, lo que yo quería hacerte de alguna forma reflexionar es que no dejes este tema, el tema espiritual, como algo para elección de alguno. Es para bien de tu vida también, es para bien tuyo y de tu familia, no solamente del que decide elegir. Dios quiere tu bien, Dios quiere que vos lo conozcas
para que vos vivas en esa verdad y camines en este mundo, en esta vida, con paz, y termines tus días con paz y con comunión y sabiendo que Dios es real y que te puedes relacionar con Él. Esto es lo más maravilloso. Yo te quiero leer algunas de las cosas que la Biblia dice sobre esto, lo que Dios dice, y está escrito, y lo han escrito, lo que Dios ha hablado, hablando de las personas, hablando de su pueblo en ese momento, hablando por ejemplo de Israel, que Dios lo había llamado como su pueblo, y a veces este pueblo no buscaba a Dios de corazón, o no le daba su corazón a Dios, ¿sí? ¿Por qué te quiero leer esto? Porque conocerlo a Dios nos hace vivir de una forma sabia sobre esta vida y no encontrarnos con situaciones en las que nos metemos por ignorancia. Mucha gente por ignorar, yo hablé tiempo atrás, subí unos videos donde hablaba sobre la falsa espiritualidad o una espiritualidad no correcta que no nos lleva a Dios. Por ignorancia a veces entramos en cosas espirituales, ¿sí? Por ahí de Dios no queremos saber nada, ni de una iglesia, ni de Jesús, pero si se nos habla, vamos a hacer un juego, vamos a, no sé, el juego tan común, vamos a hacer el juego de la copa, o vamos a hacer esta tabla de Ouija que usan en Estados Unidos, o vamos a hacer algún tipo de algo espiritual que ignoramos a veces, y a veces ignoramos o a veces lo hacemos por curiosidad, y te metes en un mundo espiritual que no era el correcto o el de Dios, y terminás afectado. Mucha gente terminó dañada psicológicamente, psiquiátricamente, también ha tenido que ir al psiquiatra muy mal por dedicarse tiempo a cosas espirituales que no eran las de Dios y terminar mal. Entonces conocer a Dios te ayuda a ser sabio, como te digo, así como vos buscas conocimiento de tu profesión, si sos abogado, si sos maestro, si sos lo que sea, buscas para perfeccionarte y estar mejor y saber trabajar mejor en tu área, o vos mismo por un conocimiento personal saber manejarte mejor en la vida con tu trabajo o lo que sea. Conocer de Dios y conocer lo espiritual, una buena espiritualidad podríamos decir, correcta, la que nos enseña la palabra de Dios, nos ayuda a evitar caer en cosas equivocadas como las que te estaba diciendo. Vos fíjate, Dios le dice en un momento a su pueblo, a Israel, le dice en Oseas 4:6, un libro que se llama Oseas, un profeta Oseas, él dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, tuvo esas consecuencias. Y Dios le dice en ese momento: voy a desecharte por un tiempo, porque te olvidaste de mí, de mi ley. Entonces yo también, de alguna forma, Dios le dice: me olvidaré de ti, porque el pueblo se había apartado totalmente a la injusticia, a la mentira, al engaño, y hablaba de los líderes religiosos, inclusive le decía: yo te desecharé del sacerdocio, porque los sacerdotes de ese momento del pueblo de Israel, de la religión hebrea, estaban cometiendo hechos y delitos y engaños y cosas muy graves. Entonces Dios está enojado y le dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque ya desechaste el conocimiento de Dios. No es solamente el conocimiento en letras, porque esta gente era muy preparada. Y hoy puede pasar lo mismo. Vos podés decir: bueno, pues yo tengo conocimiento, yo tengo estudio, yo me preparé, fui a la universidad. Pero también puede pasar que eso no te sirva para conocer a Dios. El conocimiento muchas veces no nos lleva a conocer a Dios. Nos creemos tan sabios, en lo humano hablando, que desechamos a Dios y encima tomamos que conocer a Dios o las cosas de Dios son para ignorante o para gente que no tiene conocimiento. Y es todo lo contrario. El conocimiento de Dios es muy importante. Podés tener mucho conocimiento de letra, de sabiduría humana, pero el día que te encontres con algo espiritual y no sepas manejarlo, no sepas rechazarlo o no sepas elegir lo correcto, puede ser tu vida muy dañada, por más que tengas una profesión, porque de esto pueden dar fe muchas personas con mucho estudio, con mucha capacidad de ser metido en cosas esotéricas o espiritualmente negativas que le han hecho mucho daño y tenían un currículum bastante importante en estudios. Entonces no tiene nada que ver el conocimiento humano con lo espiritual. Necesitamos conocer las cosas de Dios. En otro pasaje del mismo libro de Oseas, Dios le dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que tantos holocaustos o sacrificios.
misericordia quiero y no sacrificio. O sea, porque el pueblo estaba acostumbrado que hacía un ritual, le daba sacrificios a Dios y decía, ya Dios está contento porque le traigo acá el mejor animal de mi ganado, se lo entrego en ofrenda, o mis mejores granos, la costumbre era llevarle ofrendas a Dios, que luego las comían, obvio, no era una ofrenda tirarla, matar a un animal y tirarlo, era una ofrenda que después lo comían ellos, la familia, y lo comía también el sacerdote, compartían con el sacerdote que era el que estaba dedicado solamente para juez, y lo que tenía que ver con la adoración a Dios estaban los sacerdotes. Eso es otro tema para hablar en el antiguo Israel, ¿no? Ahora, él le dice misericordia, ¿por qué le dice? Porque veían que el pueblo se estaba dedicando más a dar ofrendas sin sentimientos a Dios y se olvidaron otras cosas más importantes, que era amar al prójimo, ayudar al necesitado, al pobre, a la viuda, al huérfano. Entonces Dios decía, no quiero tanto sacrificio, quiero que hagan misericordia con aquellos que la necesitan. Y después le dice otra vez, y conocimiento de mí, conocimiento de Dios, más que tantos holocaustos. Dios enfoca otra vez conocimiento, conocerlo, porque la ignorancia nos lleva a pecar, la ignorancia nos lleva a hacer cosas malas. Cuando no sabemos lo que es de Dios, lo que Él quiere y lo que Él dice que es bueno, correcto, y lo que no es correcto, nos lleva a vivir en la ignorancia, ¿sí? Y a cometer a veces pecados por ignorancia, a meternos en cosas por ignorancia, ¿sí? En otra parte más claramente lo dice, oíd palabra de Dios, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Muy parecido a lo que está pasando hoy, ¿no? Miren lo que Dios le decía. También como enojado, ¿no? Oíd palabra de Dios, escuchen, moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Todos perjuran, mienten, matan, hurtan, adulteran y cometen homicidios. Esto es increíble, pero bueno, la falta del conocimiento, del amor de Dios, de lo que Dios quiere y de buscar sus caminos, nos lleva a cometer los peores delitos y las peores cosas, ¿sí? Y a vivir mal entre nosotros. Entonces, citando ya para terminar, y otro ejemplo, esto está en el libro de Isaías, del profeta Isaías 45, 20 al 22, dice: venid, dice, reuníos, juntados todos los sobrevivientes de entre todas las naciones. No tienen conocimientos, escucha esto, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. ¿Ves lo que Dios dice? No tienen conocimientos aquellos que erigen, o sea, levantan, construyen un ídolo, o sea, una estatua de madera, y los que le ruegan a ese Dios, porque al levantar y adorar y a pedirle se transforma en un Dios, en un ídolo. Entonces Dios dice que no tienen conocimiento quienes hacen eso y le piden a este Dios que no salva. Entonces dice, proclamen, hacerlo acercarse, que vengan todo el pueblo, como que Dios quiere hablarle y decirle: ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino el Señor? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. O sea, Dios le está diciendo, no hay otro Dios justo y salvador que pueda ser justo con nosotros, ayudarnos y salvarnos. No hay ninguno otro fuera de mí. Lo recalca. Y por último dice: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo soy y no hay otro. No hay otro a quien pedirle, no hay otro a quien buscarle. Y habla de que el que busca a otro, Dios inclusive puntualiza levantar una estatua para pedirle, sea quien fuere o a lo que sea, es gente con falta de conocimiento. Con esto Dios no quiere ofender a las personas, ni yo tampoco, sino que Dios le está dando a entender que eso es falta de conocimiento, porque el Dios creador de todo nunca se puede asemejar a una estatua. Él es inmensamente grande, enorme y puede estar en todos lados. Y solo con nuestra oración y con nuestra búsqueda de conocerlo a través de su palabra podemos llegar a relacionarnos con Dios y a pedirle al verdadero Dios y tener una comunión y una respuesta de Dios. Entonces, querido amigo, yo te animo con esto. La reflexión es: no creas que
no conocer a Dios te hace más vivo, más, ¿cómo decirlo? Más inteligente, más capaz, que queda para los tontos, para los débiles, para los que no saben, al revés. Muchas veces te vas a enfrentar con lo espiritual y por tu falta de conocimiento en lo espiritual te va a llevar a cometer errores graves que a veces te perjudiquen a vos y a tu familia, ¿sí? Así como te preocupas por buscar y conocer cosas que te ayudan para tu salud, para tu vida intelectual, en lo que tiene que ver con informática, en lo que sea que tú estés estudiando, conocer a Dios, dale lugar también a Dios en tu vida y dale bastante lugar, importancia, porque la vida espiritual siempre vas a tener que vivir, porque el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Tu espíritu está ahí y necesita ser alimentado, necesita estar en comunión con Dios, necesita estar bien. Si vos lo ocupás tu tiempo para Dios también, le dedicás tiempo a Dios, va a empezar a vivir en ti en algo que está ahora como muerto. Esa vida espiritual que va a seguir en la eternidad. Eso es lo que tienes que entender. Te sirve esta relación con Dios para vivir bien en esta tierra y no cometer errores que te perjudiquen por no conocer al verdadero Dios y la verdadera forma de acercarte a Dios, no por métodos que a veces inventan hombres y aquellos que están en el ocultismo o en otras cosas que no te llevan a Dios. Te van a librarte de eso y te van a ayudar a tener una buena relación, una buena, podríamos decir, espiritualidad, una buena comunión con tu Padre Celestial. Entonces el conocimiento de Dios te va a guiar y te va a ayudar a lo mejor. A lo mejor te va a llevar, hacia lo mejor. Entonces te animo a que busques de Dios y que no lo tomes en poco. Conoce a Dios y lo puedes conocer a través de la palabra de Dios y a través de alguien que tal vez, si te cuesta entender algunas cosas, te ayude. Busca un lugar donde se hable de verdad el amor de Dios y la misericordia de Dios, donde se explique bien la palabra de Dios y te ayuden a tener una mejor relación con Dios y escapar de todos los errores y los engaños que mucha gente cae por no tener conocimiento de Dios. Dios quiere lo mejor para vos y esto es lo mejor para vos, que lo conozcas y lo sigas y puedas vivir una vida espiritual correcta, sana, que empiece aquí y siga por la eternidad. Y cuando un día te estés cerca de partir para la eternidad, tú estés en paz, bien, sabiendo que Dios está con vos y vos con Él, y que vas a los brazos de tu Padre Celestial, y que no vas a un lugar que no sabes dónde te imaginas que vas a ir, porque tu seguridad, tu paz, tu comunión con Él va a hacer que tengas paz y seguridad. Bueno, querido amigo, te mando un abrazo y te deseo mucha bendición y ojalá este video también te haya ayudado. Dios te bendiga.